En esta clase vamos a aprender el segundo paso para analizar sintácticamente una oración simple. El segundo paso, después de haber buscado el verbo en el primer paso, consiste en separar el sujeto y el predicado. O lo que es lo mismo, identificar cuál es el sujeto de la oración simple y lo demás, lo que nos quede, será el predicado. El sujeto expresa de qué o de quién se habla en una oración, mientras que el predicado expresa lo que se dice del sujeto. Por ejemplo, en la oración, mi ordenador portátil está un poco estropeado, de lo que se habla es de mi ordenador portátil. Y lo que se dice de mi ordenador portátil es que está un poco estropeado. Por lo tanto, el sujeto será mi ordenador portátil y el predicado está un poco estropeado. El sujeto está formado por un sintagma nominal, o sea, por un grupo de palabras cuyo núcleo es un nombre o el sustituto de un nombre, un pronombre, una palabra sustantivada. En el ejemplo que hemos puesto anteriormente, mi ordenador portátil, el núcleo es ordenador, un nombre. Por lo tanto, el sujeto efectivamente, mi ordenador portátil, es un sintagma nominal. Y el predicado está formado por un sintagma verbal. Quiere decir que está formado por un grupo de palabras cuyo núcleo es un verbo. En el ejemplo que pusimos, está un poco estropeado, el núcleo, el verbo está. El sujeto concuerda en número y persona con el núcleo del predicado. El núcleo del sujeto concuerda en número y persona con el núcleo del predicado. Por lo tanto, el núcleo del predicado concuerda en número y persona con el núcleo del sujeto. Esto es una teoría que nos sirve para tener pistas acerca de cómo identificar el sujeto, cómo distinguir el sujeto del predicado. Pero veamos un ejemplo y apliquemos una técnica práctica y útil para descubrirlo. Pongamos el ejemplo de esta mañana todos los alumnos han llegado puntualmente. El primer paso, como vimos en una lección anterior, consiste en buscar el verbo. Efectivamente, en este caso, el verbo es han llegado. El segundo paso, que es el que tenemos que aplicar ahora, es distinguir el sujeto. Tenemos dos pistas. Es de quien se habla en esta oración y está formado por un sintagma nominal. En la oración, esta mañana todos los alumnos han llegado puntualmente, se habla de todos los alumnos. Y todos los alumnos es un sintagma nominal. Por lo tanto, contamos con la pista de que todos los alumnos puede ser el sujeto. Pero hace falta aplicar una prueba. La prueba que nos hará evidente, nos confirmará que lo que hemos pensado que era el sujeto realmente lo es. Esta prueba hay que aplicarla siempre para no equivocarnos a la hora de distinguir el sujeto. La prueba consiste en cambiar de número lo que creamos que es el sujeto. Si el sujeto está en singular, lo pondremos en plural. Si el sujeto está en plural, lo pondremos en singular. ¿Para qué? Para comprobar si el núcleo del predicado también cambia. Porque el núcleo del predicado concuerda con el núcleo del sujeto
en persona y en número, como hemos visto en la diapositiva anterior. Por lo tanto, si cambiamos de número lo que creemos que es el sujeto, tendrá que cambiar de número el núcleo del predicado, el verbo. Y si no cambia, entonces nos tendremos que seguir buscando el sujeto porque ese no lo será. Apliquemos la prueba. Esta mañana cambiamos todos los alumnos, que está en plural, lo pasamos a singular. Esta mañana un alumno ha llegado puntualmente. Efectivamente, tenemos que cambiar también el núcleo del predicado. Lo tenemos que poner en singular. Esto nos confirma lo que creíamos, que todos los alumnos es el sujeto. Imaginemos que nos equivocamos y pensamos que el sujeto es esta mañana. Hagámosle la prueba y veremos. Estas mañanas todos los alumnos han llegado puntualmente. No cambiaría el verbo. Por lo tanto, esta mañana no sería el sujeto. El sujeto es todos los alumnos. Un sintagma nominal, cuyo núcleo es alumnos, un sustantivo. El resto será el predicado. ¿Cuáles son los errores más frecuentes a la hora de buscar el sujeto? A la hora de aplicar este segundo paso. Pues un error bastante frecuente es dejarse llevar por la posición de las palabras en la oración. En este caso, este año se estudia ese tema. Como normalmente el sujeto aparece al principio, podríamos equivocarnos y decir que este año es el sujeto. Pero, en primer lugar, no de quien se habla o de lo que se habla no es de este año, sino de ese tema. Aunque este año sea un sintagma nominal, su núcleo, año, no concuerda con el verbo estudia. Sin embargo, ese tema sí que concuerda con el núcleo del predicado. Le hacemos la prueba. Esos temas, ponemos tema en plural, porque está en singular, esos temas este año se estudian. ¿Veis cómo el verbo ha tenido que cambiar? No podemos, por lo tanto, dejarnos guiar por la posición en la frase. Aunque habitualmente el sujeto esté al principio de la oración, no siempre es así. Otro error frecuente, dejarse llevar por el significado. Este es un ejemplo muy claro. A Luis le gusta el deporte. Parece así a simple vista, por lo que significa la frase, que el sujeto va a ser a Luis. Sin embargo, si hacemos la prueba y en lugar de poner a Luis, que está en singular, decimos a ellos les gusta el deporte, el verbo no ha tenido que cambiar. No es el sujeto. El sujeto en realidad es el deporte. Y le hacemos la prueba. A Luis le gustan los deportes. El verbo tiene que cambiar al cambiar el sujeto de número. Y el tercer error frecuente es no reconocer el sujeto completo. Dejarlo, digamos que, quedarnos con un sujeto incompleto. Para evitarlo, basta con leer el predicado y veremos cómo no tiene sentido que ese pueda ser el predicado. Fijaos en el ejemplo. La nueva ley de educación entrará en vigor mañana. Imaginaos que nos equivocamos y creemos que el sujeto es la nueva ley. Entonces el predicado sería: de educación entrará en vigor mañana. Eso no tiene sentido. La de educación pertenece al sujeto. De hecho, es un adyacente de ley. Complementa a ley. El sujeto es la nueva ley de educación. Y ahora podemos leer el predicado y tiene un sentido pleno. Entrará en vigor mañana. Casos especiales. Es muy frecuente que el sujeto no se exprese,
sino que se sobreentienda por el contexto. A este sujeto se le llama sujeto omitido, sobreentendido o elíptico. Muchas veces, en español, no decimos cuál es el sujeto, sino que se sobreentiende por el contexto. Un ejemplo: ¿has terminado el ejercicio? El núcleo del predicado has terminado tiene un sujeto omitido, elíptico o sobreentendido que es tú. No aparece expresado en la oración, pero lo podemos sobreentender perfectamente. ¿Has terminado tú el ejercicio? De hecho, si hacemos la prueba y en lugar de tú decimos vosotros, cambia el verbo. ¿Habéis terminado vosotros el ejercicio? Segundo caso especial: las oraciones impersonales. Las oraciones que no tienen sujeto. Normalmente, una oración está formada por los dos constituyentes del sujeto y del predicado. Pero hay oraciones que no tienen sujeto. Predicado tienen que tener todas, pero sujeto pueden no tener. A estas oraciones se le llama impersonales. ¿Cómo las reconocemos? ¿Cómo las descubrimos? Pues tenemos 3 pruebas para descubrirlas. Primero, que no encontramos el sujeto con la técnica que hemos aprendido. Segundo, que el verbo está en tercera persona singular y la oración no tendría sentido si pusiéramos el verbo en plural. No puede haber una oración impersonal con el verbo en plural, ni en otra persona que no sea en tercera. Y en tercer lugar, que pertenece a uno de estos 3 tipos. Que el verbo significa fenómeno meteorológico. Es lógico que el verbo nevar, el verbo llover, el verbo amanecer, por su propio significado de fenómeno atmosférico meteorológico, no tenga sujeto, sea una oración impersonal. A este tipo de impersonales se le llama unipersonales. Por ejemplo, este año ha nevado mucho en Granada. El núcleo del predicado, el verbo es ha nevado y no tiene sujeto. ¿Veis? Está en tercera persona singular y nada del resto de la oración, ni siquiera nada sobreentendido, puede actuar como sujeto en la misma. Y además no se puede decir han nevado, porque no tendría sentido. Con los verbos haber, hacer o ser en tercera persona singular. Ejemplo: con el verbo hacer, hace 2 días de su regreso. Tenemos el verbo hacer en tercera persona singular. Fijaos que significa tiempo. Normalmente, cuando el verbo hacer se construye en una oración de forma impersonal, significa tiempo, o tiempo cronológico, como en este caso, 2 días de su regreso, o tiempo atmosférico. Hace calor, hace frío, pero siempre está en tercera persona singular y no se puede poner en plural. Se puede decir hacen 2 días, eso es incorrecto. Con el verbo haber, en tercera persona singular, de hecho, normalmente cuando utilizamos el verbo haber solo, no como verbo auxiliar, sino solo, siempre se utiliza en oraciones impersonales. Por ejemplo, no había muchos espectadores en el concierto. El sujeto no es muchos espectadores en el concierto. Esta oración no tiene sujeto. Y si le aplicamos la técnica lo descubriríamos. No se puede, al cambiar muchos espectadores en el concierto a singular, el verbo no cambia. No había ningún espectador. ¿Veis cómo no cambia? Es impersonal. Y por último, el ejemplo con el verbo ser, es pronto para la cena. También en este caso significa tiempo. Tercera persona singular, el verbo ser, no encontramos sujeto, no se puede poner en plural. Y el tercer caso, el de las oraciones impersonales llamadas reflejas, que puede ser con cualquier verbo precedido por la palabra se, el pronombre se. En este restaurante se come bien.
El verbo está en tercera persona singular, no encontramos el sujeto, no se puede poner en plural, en este restaurante se comen bien, no tendría sentido, es impersonal, refleja.